Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Antes de nada, quiero desvelar el porqué de esta historia. ¿Por qué le vamos a dedicar un capítulo del canal del vídeo a una reseña que no es de una película, que es el contenido habitual de Cinefilia? Pues veréis, sois muchos los suscriptores que lleváis tiempo pidiéndome las películas de Frankenstein de la Hammer. Y tengo que adelantaros que vais a estar muy felices al deciros que los siguientes 3 vídeos que nos van a ocupar es la trilogía original que realizó la Hammer Film sobre el personaje de Mary Shelley. En un primer momento pensé en incorporar la importancia de la obra en la que se basa de dichas películas en el primer capítulo de la reseña, pero me di cuenta que era quitar valor a una obra que es de las más importantes de la literatura universal, quizá solo por detrás de la Biblia. Y esto que os comento podéis pensar que es exagerado, pero antes de juzgar esta afirmación tan rotunda por mi parte, denme unos minutos para exponer por qué aquella obra de terror que nació en una noche de tormenta en la villa de Onati fue un antes y un después no solo en la literatura. Para poder desgranar el monstruo de Frankenstein, antes tendremos que hablar del gótico. Y antes del gótico tendremos que adentrarnos un segundo en la Ilustración. Veréis, durante los siglos XVI y XVII, donde los conflictos religiosos desencadenaron en varias guerras dentro del cristianismo, sobre todo entre católicos y protestantes, llevaron a una politización de la sociedad y un control más férreo sobre las iglesias. Esto llevó a sacar el conocimiento que hasta entonces estaba muy vinculado a la fe, fuera de los conventos, y esto eclosionó en la década del siglo XVIII con la Ilustración. Aquel movimiento abarcaba todo lo relacionado con el hombre, su estatus, su vida, su fe fue modificada por aquella nueva forma de pensar. Al separar la fe de la razón, esta creó una nueva dimensión del hombre sobre la naturaleza. Ya no se tomaba la relación con esta como divina y se fomentaban los conocimientos en la ciencia de la naturaleza. A medida que iba avanzando la Ilustración e iba calando más en los estratos de la sociedad, aparecieron los ilustrados radicales, aquellos que repudiaban las antiguas costumbres, aquellos que veían en lo chamánico, en lo divino, como algo del pasado, y todo lo que les rodeaba podía ser explicado con la razón. Pero aquella visión tan radical de la Ilustración no era compartida por toda la sociedad. Muchos veían un error de extirpar de la ecuación las fuerzas naturales que no se pueden explicar. No veían como acertado el quitar de aquel razonamiento la mano divina, y como contestación a esa radicalización, nació el terror gótico. El Castillo de Otranto, de 1764, es considerada la primera novela de este movimiento. Y desde ese principio hasta el final, casi todas las tramas se movían bajo un esquema común, el de unos elementos sobrenaturales que afectaban de alguna forma a una persona que ejercía como narrador. La mayor parte de las veces, aquella víctima de las fuerzas oscuras o sobrenaturales era un descreído. Un hombre o mujer que renegaba de lo chamánico, que se enfrentaba a las fuerzas que le superaban y que terminaba al final renegando de la Ilustración radical. Y este movimiento contracultural, que era la novela gótica, llegó a su cenit en 1818, cuando se publicó la novela El monstruo de Frankenstein o El moderno Prometeo. Veréis, aquella novela que nació de un juego entre Percy Shelley, Lord Byron, Polidori y Mary Godwin, porque aún le quedaban algunos meses para casarse con Percy y que adoptara su apellido, cambió para siempre la literatura y creó un nuevo factor filosófico que ha llegado hasta nuestros días, que es la ética moral de la ciencia. Como os he comentado al principio, esta obra es tan importante que hoy en día sigue vigente como el primer momento, ya que da una vuelta de tuerca al gótico. Si en aquel movimiento contestatario la razón sucumbía ante lo sobrenatural y divino, Mary Shelley le daba el triunfo a la razón de la ciencia.
En su historia, el barón Víctor Frankenstein es tan brillante que, como Prometeo, robó el fuego de los dioses. Frankenstein le roba la potestad de quitar la vida a Dios. Esta actitud ególatra por parte del científico le lleva a la desesperación y a la desgracia. No por un fracaso, sino por un triunfo. Frankenstein, al conseguir dar vida con la ciencia, al robar el don más preciado que tiene Dios, que es el de quitar o dar la existencia vital, cae en un torbellino de desgracias, tanto para la criatura como para él, y sobre todo para sus seres queridos. Y tras perderlo todo, Víctor Frankenstein le lleva a una cacería salvaje para terminar con su criatura, que terminaría en las tierras heladas del Ártico. Aquella novela, que fue la que abrió un nuevo género dentro de la literatura, que es la ciencia ficción, planteaba que el conocimiento debía de tener límites. Nos avisaba que la ciencia debía de respetar la moralidad, y nos mostró la locura que ocurriría si hacíamos caso omiso de sus advertencias. Si hubiéramos hecho caso a Shelley, no se habría creado, por ejemplo, un arma atómica capaz de eliminar la vida por completo en el planeta, porque sí, Frankenheimer fue el ególatra Víctor Frankenstein. Hoy en día podemos entender el conflicto de conciencia de algunos científicos al tratar, por ejemplo, con células humanas. Y, cómo no, el conflicto moral que tienen algunos científicos de crear seres puros modificando artificialmente los genes, dejando de lado la selección natural. Todos estos hechos presentes, todos estos conflictos morales, ya están escritos como aviso del pasado en esta maravillosa El monstruo de Frankenstein o El moderno Prometeo. Así que con este último dato ya te voy a ir dando por finalizada esta historia del pasado que tiene ecos en el presente. Y por otro lado, dar el pistoletazo de salida a la trilogía de la Hammer sobre el monstruo creado por Shelley. Y que si no te la quieres perder, te aconsejo que te suscribas. Le des al botón y a la campanita y disfrutes de estas joyas de terror clásico que tienen en su creación una de las mejores historias más increíbles y más acertadas de toda la literatura. Cierto es que no son tan profundas, al final no deja de ser cine de entretenimiento, pero que da pie para que quizá te adentres en la novela, que cierto es que es difícil de leer, que no es una lectura fácil, pero es 100% aconsejable. Y quizá así, cuando veas la imagen de Karloff maquillado como la criatura grotesca de Frankenstein, veas más que un simple icono pop. Y por eso me voy a despedir de una manera un poco especial, aunque con los mismos dos deseos. El primero es que seas inmensamente feliz o luches por ello. Y el segundo, en este caso, va a ser diferente. Que vivas la literatura.